¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Yo soy Tony Fuentes. Otra vez estamos con la serie Editar Como, donde analizamos perfiles de fotógrafos, películas o creadores famosos intentando replicar su edición en postedición con la finalidad de aprender a colorear. Bien, en este caso no toca el perfil de un individuo como tal, sino que regresamos a los rollos analógicos y hoy toca el Kodak Gold 200. Ahora, este negativo es ampliamente utilizado, muy popular, en particular porque genera un contraste medio para fotografía de día, pero también porque añade tonalidades cálidas, amarillentas o doradas en golden hour a tu fotografía. Entonces, primero vamos a saltar a checar unos cuantos ejemplos de fotografía tomada con este rollo, simplemente para entender las características. Y una vez que tengamos esa descripción, saltamos a Lightroom, editamos una fotografía e intentamos reconvertir ese estilo analógico a fotografía digital creando un preset. Así que saltemos a ello. Entonces, claro, aquí tenemos una foto donde yo no creo que haya mucha alteración en postedición a la hora de revelar. Entonces podemos observar un estilo con una exposición bastante buena, en particular para fotografía de día. Aquí es mediodía, la luz está súper fuerte y se conservan muy bien las iluminaciones, pero en particular las sombras, quiero que pongan atención a ese contraste. En la parte baja de la exposición se pierde cierto detalle. Por ejemplo, debajo de la camioneta no podemos diferenciar dónde termina la llanta y dónde inicia la suspensión o el diferencial o todo lo que tenga por ahí. Entonces ahí se pierde un poco de información, las partes oscuras. Y después los negros no son negros como tal, están un poco más grisáceos. Entonces eso lo vamos a hacer en curva de tonos. Ahora, en cuanto a color, ya sabemos que es un estilo bastante natural. Siempre vamos a ver una paleta bastante cálida de colores, los verdes en particular un poquito más amarillentos, los rojizos un poquito más de tonalidades de tabique, muy común en la fotografía analógica, pero en particular pongan atención como toda la imagen siempre tiene como una ligera capa amarillenta dorada. Lo vemos en los blancos, lo vemos en atardeceres, lo vemos en todas partes, lo vemos en las sombras, medios tonos, y esto simplemente es lo que le da ese efecto característico de gold o dorado. Eso lo vamos a hacer en gradación de color. Ahora, donde realmente resalta este carrete es en fotografía en golden hour, porque se combina el amarillo o la tonalidad cálida que tiene esta película naturalmente con la luz del sol en esa hora, y como consecuencia tenemos imágenes como esta donde la piel de los sujetos realmente torna con muchísima vida y se hace con esa tonalidad ligeramente dorada y muy bonita, nada anaranjado, nada feo como si tuviera hepatitis, pero se ve bastante bien. Y vean también el cielo, cómo se combina el amarillo con el azul del cielo y se ve excelente. Al tratarse de un rollo que tiene un ISO de 200, está diseñado para situaciones con mucha iluminación, ya sea mediodía, en atardeceres o en el estudio con grandes luces. Entonces va a batallar bastante en situaciones con poca iluminación o si subexponen. Entonces va a perder información en las partes oscuras. Entonces técnicamente no es la mejor situación para tomar fotografías cuando bajas un poco la exposición, pero muchos fotógrafos les gusta aún así bastante cómo se ve, porque obtienes muchísimo más contraste. Entonces estas imágenes que tenemos aquí están un poquito subexpuestas y noten cómo los negros, las sombras tienen mucha más fuerza y consecuentemente los amarillos y naranjas toman un poquito más de saturación, casi como si estuviera expirada esta película. Y lo podemos ver aquí otra vez, está un poquito subexpuesta, las partes oscuras sigue teniendo mucho rango dinámico, pero todo es un poquito más anaranjado. Se hace un estilo mucho más marcado con esas tonalidades amarillentas cuando está subexpuesta la fotografía. Luego en días nublados aquí también podemos ver cómo es un estilo mucho más contrastado, no tan cálido, no tan plano como lo vemos en la fotografía de día. Entonces, creadores, si me dan cuerda puedo hablar por horas, entonces mejor paremos y saltemos a Lightroom y comencemos a editar. Pero antes de ello, como siempre, quiero recordarles que este preset que vamos a generar hoy lo voy a incluir al paquete editar como V3, tercera temporada de la serie Editar Como y tercer paquete de presets. Entonces, link ahí arriba a ese paquete de presets si lo quieren checar. Ahí vamos a ir incluyendo poco a poco todos los presets que generemos en esta serie, en esta nueva temporada. Ahora, aparte de ello, si no les interesan todos los presets que generemos y solo quieren los estilos analógicos, está el paquete Analog también, link ahí arriba, donde voy a incluir todos los presets analógicos que vamos generando de este paquete, del Editar Como V2 o el V1, todos van a ir incluyéndose en ese paquete. Entonces, si me quieren apoyar, ahí está mi tienda, es la mejor manera en que me pueden apoyar para asegurarse de que pueda seguir haciendo videos para ustedes. Ahora sí, saltemos a Lightroom. Ok, creadores, una vez en Lightroom, aquí tengo esta colección de fotos. Creo que es exactamente la misma que creamos para el preset de Kodak Portra 400 y 800, pero igual nos sirven las fotografías porque tenemos fotos a mediodía, en luz directa, tenemos fotos un poco más subexpuestas, tenemos fotos incluso de noche, entonces nos van a servir. Entonces creo que voy a
Voy a elegir esta. Creo que esta foto ya han de estar hartos ustedes de esta porque lo utilizo para todos los tutoriales, pero funciona bien para los estilos analógicos porque tenemos muchos colores, tenemos vegetación, tenemos azules y exposición contrastada. Entonces me sirve para generar estos presets. Pero no se preocupen, vamos a editar aquí, crear el preset y aplicarlo a otras para ver cómo se comporta. Bien, entonces para generar el Gold 200, primero vamos a irnos con exposición y contraste y después vamos a bajar a el Color Grading. Bien, para exposición y contraste queremos primero tener más información en partes brillosas, conservarlas, más información en medios tonos, pero menos información en las partes más oscuras de las sombras. Eso hay que recordarlo. Y para ello vamos a utilizar las correcciones básicas de iluminaciones, sombras, blancos y negros, la tableta de presencia y también la curva de tonos. Ahora se pueden estar preguntando por qué no utilizar exposición y contraste. Eso es simplemente una preferencia personal. Me gusta omitir exposición y contraste tal como la temperatura y matiz de los presets para dejarlos en cero y que esos sean los 4 sliders que utilizo para ajustar el preset a distintas fotografías. Tal vez, por ejemplo, tengo una foto como esta donde está subexpuesta mal tomada en campo. Entonces si aplicara un preset, digamos aquí el Film 2, estos valores están en cero, entonces estos son los 4 valores, los únicos que tengo que mover para ajustar el preset. Entonces aquí ya subiría la exposición y añadiría un poquito más de contraste, simplemente para compensar y tener una imagen normal. Entonces estos 4 valores me gusta dejarlos en cero. Regresando a la imagen, comencemos a editar. Bien, iluminaciones queremos bajarlas. Si vamos hacia el positivo, perdemos más información y esto no tiene nada que ver con fotografía analógica. Al contrario, casi siempre se conservan muy bien las iluminaciones. Entonces vamos a ir hacia negativo. Y mientras voy más hacia el negativo, noten cómo empieza a aparecer más detalle en las partes brillosas. Cosas que antes no habían, no eran visibles, ahora son más. Entonces no voy a bajar demasiado, tal vez por ahí al menos 43. Ahora, caso opuesto, las sombras, vamos a ir hacia el positivo para obtener más detalle. Entonces tampoco en el extremo, por el más 30 será suficiente. Entonces blancos van a controlar las partes aún más brillosas de la imagen a diferencia de resaltes y negros van a controlar las partes más oscuras. En este caso los negros me interesan moverlos hacia abajo para retener ese contraste en las partes más oscuras del que hablábamos. Bien, no se preocupen, no hemos terminado. Como yo edito es casi por capas, entonces lo que hago aquí en correcciones básicas se va a complementar con presencia y se va a complementar con curva de tonos. Entonces no juzguen todavía la exposición y contraste. Bien, ahora bajamos a curva de tonos. Ahora la curva de tonos es una herramienta universal para controlar exposición y contraste. Lo vemos en todos los programas de edición. Lo vemos en los de fotografía como Photoshop, como Lightroom, Capture One. Y lo vemos también en los de video como DaVinci Resolve, como Final Cut, como Premiere Pro. Todos utilizan la curva de tonos porque nos permite alterar los canales RGB, pero también la exposición. Entonces, bueno, si quieren un video detallado de esta herramienta, va a aparecer un video, el banner aquí arriba, el link, si lo quieren checar, tal como todas las herramientas que vamos a cubrir hoy, como HCL, grabación de color, calibración de cámara. Cuando pasemos sobre cada una de esas herramientas, estén atentos porque aquí va a aparecer el video respectivo si es que quieren ir en detalle sobre esas herramientas. Para este tutorial vamos a ir un poquito más rápido porque no es el propósito de este tutorial, sino sacar el preset. Bien, para curva de tonos voy a iniciar con el punto de hasta la derecha que controla los blancos y las iluminaciones y voy a bajarlo verticalmente, más o menos por ahí, simplemente para asegurarnos que las iluminaciones están bien conservadas y que no va a haber nada sobreexpuesto. Estoy afectando blancos, también estoy afectando las iluminaciones y un poco los medios tonos. Ahora, hablando de medios tonos, recordatorio que queremos más información en los medios tonos, entonces lo que voy a hacer es crear un punto más o menos por aquí y lo voy a subir y pegarlo más hacia la diagonal. Noten cómo si voy hacia arriba, las partes medias de la imagen empiezan a iluminarse muchísimo más. Entonces los valores de este punto son 148 en el eje de X y la salida al eje vertical 143. Básicamente son las coordenadas de este punto. Y ahora finalmente el punto de hasta la esquina inferior izquierda, este va a controlar las partes más oscuras. Entonces noten cómo si voy hacia arriba en el eje vertical, los negros se empiezan a difuminar, muy parecido a lo que vimos en la primera imagen de la camioneta. De los negros eran un poquito grisáceos. Entonces puede ser tentador hacer esto, creadores. Ustedes pueden hacerlo. Si quieren, pueden irse en un valor, yo diría entre el 8 y el 13% máximo, si no se vuelve un poquito irreal. Pero para este tutorial creo que voy a irme hacia la derecha. Es algo que casi nunca hago en los tutoriales, pero si voy hacia la derecha en el eje horizontal, más o menos por el 8%, lo que estoy haciendo, si pudiera hacer zoom aquí, es hacer que esta parte, la parte más oscura de las sombras, no tanto los negros, estén perdiendo más detalle y más información. La estoy haciendo más opaca y contrastada. Entonces si podemos hacer zoom, básicamente los negros los estoy haciendo más profundos y perdiendo información en las sombras, pero no tanto en las medias, en las sombras un poquito más arriba, ni afectando medios tonos. Entonces estoy haciendo básicamente lo que vimos en los ejemplos.
una imagen más contrastada. Yo veo esta imagen y se ve terrible, se ve súper contrastada, súper fea, pero no se preocupen, nos falta un slider más que va a corregir todo esto y vamos a la tableta de presencia. La herramienta de borrar neblina está originalmente diseñada para fotógrafos de paisaje y auxiliarlos cuando tienen una imagen, cuando ya tienen su escenario perfecto, pero qué tal si hay bruma, hay humo, hay neblina. Entonces la borrar neblina lo que hace es simplemente reducir o cortar esa neblina y añadir más claridad a nuestra imagen. En este caso no queremos ir hacia el positivo, lo vamos a usar para propósitos creativos yendo hacia el negativo. Ahora, como me gusta ver el negativo de borrar neblina se fue completamente, se ve horrible, pero lo que estoy haciendo es simular un poquito el efecto de aleación, es un defecto la aleación, o el efecto de un filtro difusor donde los brillos tienen cierto destello. Noten cómo ahora, esto es un poco extremo, pero noten cómo los brillos tienen esta bruma alrededor, no es nada bonito de ver, pero si lo usamos en una manera un poquito más reservada, lo que estamos haciendo es añadir ese brillo alrededor de las simulaciones, más reducir un poco el contraste. Entonces voy a irme no al 60 y tantos, pero por ahí del menos 30 será suficiente. Y noten inmediatamente cómo la imagen, los medios tonos se han preservado, retenemos ese contraste en las sombras y ahora las simulaciones se ven un poquito más analógicas, con un poquito más de defectos. Los lentes en la actualidad tienen coatings, no sé cómo se dice, capas en el vidrio para eliminar destellos, para eliminar ghosting, para eliminar aleación, por ejemplo. En los tiempos antiguos los lentes eran un poquito más crudos y el vidrio se comportaba de distintas maneras, generando imágenes un poco más creativas y interesantes. Aquí básicamente así tenemos una imagen que se está viendo excelente. Comparado con la original, nuestra exposición y contraste tiene más información en las simulaciones, tiene más información en los medios tonos y retiene ese contraste en las partes oscuras. Se está viendo bastante bien. Bien, ahora vamos a pasar a color y vamos a iniciar con una herramienta ultra poderosa que es calibración de cámara. Por default viene hasta abajo, yo a veces lo paso más arriba porque es de las primeras herramientas que muevo. Pero calibración de cámara nos permite alterar rojo, verde y azul primario, que en sus siglas son el RGB, es decir, la ciencia de color de cada fotografía. Entonces cada píxel que vemos en nuestro celular, que están viendo ahorita en su pantalla en la televisión, está compuesto en un menor o mayor porcentaje por el rojo, por el azul y por el verde. Entonces estos tres colores van a afectar toda la imagen. Algunos colores van a ser más afectados por ciertos sliders. Bien, aquí lo que me interesa es simplemente obtener las tonalidades retro de la fotografía analógica. Entonces el rojo primario no queremos llevarlo hacia negativo, hacia los magentas. Queremos llevarlo un poquito hacia las tonalidades más del tabique anaranjadas. Entonces voy a irme con un más 16 hacia el positivo y la saturación ligera va a añadir más vida, más vibrancia hacia las tonalidades anaranjadas. Entonces obviamente es demasiado, por ahí del 6% será suficiente. Bien, el verde primario vamos a hacer algo similar. Los verdes es algo importante del Gold 200. Queremos llevarlo un poquito hacia las tonalidades más frías, no hacia las tonalidades completamente amarillas. Esto se ve fluorescente, artificial. Simplemente llevarlo un poquito al 9% en el positivo y la saturación también ligeramente. Ahora, el azul primario va a ser algo interesante porque no queremos mover el azul hacia el negativo. Sé que es tentador llevar tus azules hacia los aguamarinas si ya tienes una imagen muy estilizada, pero esto es completamente irreal y no es una característica del Gold 200. Entonces voy a resetear la tonalidad. Lo que sí voy a hacer es mover la saturación. Si muevo la saturación hacia el positivo, noten cómo los amarillos toman mucho más relevancia, tal como los azules. Claramente estamos alterando el azul primario, entonces los azules van a ser afectados, pero noten en particular los amarillos, los naranjas y los rojos cómo empiezan a brillar más. Y esto es porque calibración de cámara está trabajando con colores complementarios y colores opuestos. Entonces, si vemos una rueda de color, el azul es directamente opuesto de los amarillos. Entonces lo que pasa aquí es que si altero el azul primario, estoy alterando el azul y todos los colores en general, pero en mayor porcentaje estoy alterando el azul y al mismo porcentaje estoy alterando los opuestos. Entonces estoy jalando un lado y se jala el otro también. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Entonces lo que voy a hacer es mover el azul primario, la saturación, hacia el positivo para hacer que los amarillos tomen un poquito más de vida. Por ahí del más 12% y simplemente estoy auxiliando a que los colores cálidos tengan más relevancia sobre las tonalidades azules. Ahora, el problema de subir la saturación es que los azules también son afectados y ese es un color que al contrario lo queremos opacar un poquito. Ahora, para refinar esta edición y opacar los azules, me gusta utilizar HSL, que es como la herramienta que utilizo para detallar colores específicos. Entonces aquí en saturación vamos a reducir el agua marina. Este va a afectar particularmente colores azules o fríos en el agua. Entonces voy a llevarlo por ahí del menos 11. Y el azul
va a afectar el azul prácticamente y del cielo en general. Vimos que muchos de los cielos en los ejemplos estaban bastante desaturados. Entonces me voy a ir con un valor de menos 35 y así simplemente corregimos este azul que teníamos, ahora ya está más opacado. Bien, ya que tenemos nuestros colores retro, ahora falta lo más importante de este preset, que es la tonalidad cálida. Y para ello vamos a ir a gradación de color, antes llamada split toning. Ahora aquí podemos añadir una tonalidad a sombras, medios tonos, a iluminaciones, pero hasta la derecha muchas veces se nos olvida que tenemos la rueda global que básicamente pinta toda la imagen con una tonalidad. Aquí es donde vamos a añadir una tonalidad amarillenta. Vamos a añadir saturación y buscar el color correcto. Tal vez un poquito más o menos por ahí, tonalidad 44 y la saturación es excesiva. Nunca recomiendo ir muy alto en la saturación, pero por ahí del 10% para este preset va a ser suficiente. Inmediatamente noten la diferencia, como la imagen es sumamente más amarillenta. Algo ligero, es un toque bastante cremoso, pero está ahí. Así está antes y después simplemente tiene esta tonalidad cálida la imagen. Ahora se puede estar preguntando cuál es la diferencia entre añadir en gradación de color la tonalidad cálida que añadirlo en temperatura hasta arriba. El problema con temperatura es que el Kelvin que tenemos aquí asignado para que esta imagen esté balanceada va a variar de foto a foto. Todo depende qué tal si tomaste con balance de rangos automático. Cada foto va a tener un Kelvin distinto. Entonces, si aquí subo la temperatura y lo guardo en el preset a 6449, puede que en esta imagen se vea correcto, pero en otra fotografía este mismo valor puede que se vea azulada la imagen, se vea más fría o se vea aún más cálida. Entonces, temperatura es un slider que es errático, varía de foto a foto, en particular en fotografía RAW. Entonces a mí me gusta dejarlo tal cual y simplemente utilizarlo para retocar, y mejor añadir ese valor de cálido a gradación de color, donde este valor de 44 y la saturación de 10 nunca va a variar, se va a quedar tal cual para todas las fotos. Ahora, otra cosa que voy a añadir en gradación de color es en las sombras. No lo mencioné en el análisis, pero en general casi toda la fotografía analógica tiene un ligero toque verdoso, en particular los Kodak, eso he notado. Entonces voy a añadir una ligera tonalidad verdosa. La tonalidad va a ser 91 y obviamente la saturación tiene que ser muy ligera para que no afecte en gran medida la imagen y sea apenas notorio. Entonces voy a irme con un 5 y noten que si lo desactivo, así está antes, así está después y prácticamente no es notable, pero está ahí, simplemente le está dando un poco de carácter a la foto. Bien, otra cosa que nos falta en este preset es el granulado. Esta foto pueden notar está súper nítida, súper digitalizada. No vemos nada de granulado porque pues, el ISO lo puedo mantener súper bajo y esta imagen es súper moderna. Lo que voy a hacer es añadir un poco de granulado para darle un poco de textura. Entonces voy a irme con la cantidad de 29 y voy a dejar el tamaño en 25 y la velocidad en 50 porque es un ISO de 200, es un granulado bastante fino en esta película. Entonces así lo vamos a dejar de lejos, simplemente añade un poquito de textura, de cerca ya es más notorio, pero nada súper distractor. Ahora este preset ya está terminado, voy a guardarlo y aplicar en otras fotos porque esta foto a veces es un poco... pues nos confunde un poco porque tenemos muchos colores, tenemos contraste. Mejor vamos a verlo en casos más normales para ver si hicimos un buen trabajo o hay que modificarlo. Entonces, para guardar un preset, vamos a ir al panel de la izquierda. En ajustes preestablecidos es el nombre en español. Dale crear ajuste preestablecido. Y aquí equilibrio blancos que ponen el contraste. Los desmarco, tal como detalle, correcciones de lente, transformar. Y acuérdense, queremos marcar efectos y calibración de cámara. Bien, tenemos esta foto en Sevilla un poco chueca. Tendríamos que corregir esto, pero bueno. Vamos a aplicar el preset, ya lo tengo en el paquete editar como V3, lo aplicamos y tenemos el antes y el después y se ve bastante bien. Tenemos esas tonalidades cálidas, los verdes como los queremos, un poquito más vivos, pero nada súper intrusivo. Y después noten los rojos, más hacia los tonalidades tabiques ligeramente, azules desaturados y esa tonalidad cálida en general. Veámoslo aquí, en una foto un poquito más subexpuesta, entonces vamos a ver cómo se comporta en este escenario. Aplicamos el preset e inmediatamente vemos el cambio, como la imagen es mucho más cálida. Retenemos más detalle en las partes brillosas, más detalle en los medios tonos, pero en las sombras seguimos teniendo una imagen contrastada con ese toque cálido. Ahora, en este caso, como tenemos fotografía digital, RAW, podemos compensar un poco si quisiéramos subir la exposición para que se vea mejor y tal vez regresar un poco el contraste y se sigue viendo excelente esta foto, simplemente añadiendo esa tonalidad cálida a toda la imagen. Ahora, esta imagen no es nada especial, pero creo que va a funcionar bastante bien para ver lo que hace borrar neblina en particular. Entonces, aplicamos el Gold y noten la diferencia. Primero el rojo se ve excelente a comparación de la imagen original, hacia los anaranjados ligeramente, pero noten qué pasa si desactivo borrar neblina. Lo reseteo
y tenemos una imagen súper nítida y contrastada. Ahora lo regreso, inmediatamente todas las simulaciones brillan un poquito más y eso es simplemente lo que queríamos lograr con ese slider. Ahora no estoy completamente satisfecho con este preset porque cuando lo aplico en una foto como esta, aplicamos el preset, sí tenemos esas tonalidades cálidas, pero siento que les falta intensidad, les falta saturación a ese amarillo. La imagen sí se ve un poquito más cálida que la original, pero nada como los ejemplos que vimos. Entonces lo que voy a hacer es bajar a graduación de color y vamos a generar una variante para atardeceres. Entonces lo que voy a hacer es realmente simple. Voy a copiar los ajustes de la rueda global, dándole clic derecho, copiar ajustes, y después en las simulaciones voy a pegarlos. Clic derecho en medios tonos también y los voy a pegar, y noten ahora la diferencia. La imagen tiene mucho más presencia en esas tonalidades amarillentas y va a servir para la fotografía en golden hour o en atardeceres. Entonces vamos a abordar este preset como una segunda variante llamada sunset. Venga, tenemos esta foto y esta es una prueba de cómo debe de funcionar, porque tenemos sobreexposición acá, tenemos subexposición acá, tenemos una imagen altamente contrastada en el atardecer. Veamos cómo se comportan los dos presets. Entonces tenemos el Gold 200 primero, se ve excelente, esas tonalidades doradas, amarillentas empiezan a aparecer, noten en comparación con la original. Después el Sunset simplemente añade una capa más de intensidad, se ve excelente en este tipo de fotografía, un tanto subexpuesta. Por último, chequémoslo en las tonalidades de piel, cómo se ven. Entonces aquí no tenemos un atardecer, pero tenemos iluminación bastante suave del rebote que tenemos acá. Entonces vamos a aplicar el Gold 200, inmediatamente la exposición se hace mucho más plana. En particular quiero que pongan atención en medios tonos, aquí tenemos mucho más detalle e información, pero en las sombras tenemos ese contraste. Entonces es un cambio bastante importante, pero muy específico de este film stock, el Kodak Gold 200. Entonces tonalidades de piel más amarillentas, menos detalle que en la original, perdemos un poco de esa sobretexturización, y después aplicamos ahora la variante Sunset, que simplemente va a ser una capa más de intensidad en cuanto a amarillos, pero aún así se ve excelente, funciona muy bien para retratos este preset. Ya lo tienen claro, es mi interpretación del negativo Gold 200, pero ahora aplicado para fotografía digital. Espero que hayan obtenido conocimiento de este tutorial. Tienen dudas, pónganlo abajo. Y recordatorio que estos dos presets que acabamos de generar están en el paquete editar como V3 y en el paquete analog, link ahí arriba. Si me quieren apoyar, lo agradecería muchísimo. Pero bueno, si no pueden, no se preocupen. Eso es todo por hoy. Denle like, suscríbanse, todas esas cosas. Yo soy Tony Fuentes y un saludo a todos, creadores.